Me da mucho gusto volver a encontrarme con usted y saludarles, deseando que sus vidas sean bendecidas y que en estos días en que estamos recluidos o resguardados en nuestras casas, tomemos este tiempo para hacer esta meditación y que podamos ser bendecidos. Tenemos que entender que las cosas no pasan por casualidad y por alguna razón, para algún propósito, Dios ha permitido todo esto. Y para la meditación o la reflexión de este día, quiero recordarles que en el ámbito cristiano, y cuando hablo de este ámbito cristiano están incluidos mis hermanos católicos, porque ellos creen en Cristo. Hoy, este día que es viernes, se recuerda como el viernes de crucifixión, el día cuando el Señor Jesús fue llevado al monte de la calavera para ser crucificado junto a dos malhechores. Y para muchos, incluso a los religiosos de aquel tiempo, no alcanzaron a entender el verdadero significado de la muerte de ese justo que murió aparentemente porque ellos quisieron matarlo. Pero ellos no se dieron cuenta que era el cumplimiento profético, que más de 600 años atrás el profeta Isaías había hablado sobre él. Y había hablado de ese cordero que sería llevado al matadero. Sin embargo, hoy que nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la muerte de Jesucristo no fue un acto o un hecho histórico más, o un acontecimiento de la sociedad judía y romana de aquel tiempo, sino que la muerte de Jesucristo trascendió a la historia. ¿Por qué? Porque no solamente fue cumplimiento profético, sino fue el cumplimiento del plan de Dios. Dios, en su grande misericordia, dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que cuando usted y yo creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestra vida, lo invitamos a estar en nuestra vida, Jesucristo viene y perdona nuestros pecados. Jesucristo nos hace o nos constituye hijos de Dios. Y dice su palabra que escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, nos damos cuenta de la nueva oportunidad que Dios nos da. Pero, ¿por qué Jesús se hace como nosotros? Y cuando vamos a la epístola de los Hebreos, Hebreos capítulo 2, a partir del versículo 17, dice de la manera siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y cuando dice la palabra de Dios que debía ser semejante a sus hermanos, significa que por eso Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que dejar su trono y su gloria para venir a esta tierra, y se humilló a sí mismo tomando nuestra naturaleza humana. ¿Y cuál era la razón? Para poder entender nuestras debilidades, para poder conocernos mejor, para poder saber que cuando usted y yo llegamos a esos momentos difíciles en que somos tentados por aquello que le gusta a nuestra naturaleza humana, pero que sabemos que eso ofende a Dios y que lastima nuestra relación con Él, nosotros podemos clamar al Señor, porque Él a la diestra del Padre intercede a favor nuestro, pero además Él entiende ese momento porque Él lo vivió. Imagínese cuando Él desciende al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y dice la palabra de Dios
que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó aquella voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que a partir de ese momento debió haber sido un momento glorioso y bello, fue el momento cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el mismo Satanás. Entonces, fíjese lo que dice el siguiente versículo del capítulo 2 de Hebreos, el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Significa que todos aquellos que somos hijos de Dios, pero que no somos perfectos porque fallamos, somos pecadores y todos los días tenemos que reconocer nuestras faltas delante del Señor. Entiende el Señor Jesús nuestro lenguaje, entiende el Señor nuestra situación, y por eso es que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que cuando Él entrega su vida en la cruz, la última exclamación cuando Él dice consumado es, y entregó su espíritu al Padre, y ahí muere Jesús. Dice la palabra de Dios que hubo varios fenómenos naturales. La tierra tembló, el sol negó su resplandor, se oscureció y era aproximadamente como las 3 de la tarde cuando el cielo se ennegreció y hubo tinieblas, dice la palabra de Dios. Pero además dice la palabra que hubo un terremoto, y el Evangelio menciona que en ese terremoto muchos santos que habían muerto resucitaron. Pero hay un fenómeno muy específico que se suscita dentro del templo, y es que ese velo que separaba el lugar santo hasta donde podían llegar los sacerdotes, del lugar santísimo al sitio donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, porque el pueblo estaba allá en el atrio afuera, ese velo que no daba acceso a cualquiera, porque acá estaba lo que representaba en el lugar santísimo la presencia de Dios, que era el arca del pacto, las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón que floreció. Dice el Evangelio que ese velo se rasgó, y se rasgó de arriba abajo. Y esa rasgadura tiene un tremendo significado, y no quiero que usted lo olvide. Se rasgó para darnos hoy libre acceso al trono de la gracia del Señor. Mire lo que dice el capítulo 4 de Hebreos, los versículos 14 en adelante. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Morir en la cruz era la muerte más humillante que un ser humano en aquel tiempo podía recibir. Es como muchas décadas atrás los reos morían en la silla eléctrica y actualmente con una inyección letal. Es una muerte terrible, una muerte fatal. Así que morir en la cruz no era cualquier cosa. Por eso la cruz es un símbolo, pero no es un símbolo para que nosotros lo adoremos. Es para que nos haga recordar que allí murió Jesús. Y por eso es que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios esta otra verdad que está en la primera epístola de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, encierra una gran verdad del versículo número 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Quiere decir que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y entrega su vida por nosotros, Jesús fue el puente que unió nuestra vida con Dios. Había un abismo que nos separaba. Ese abismo era el pecado que había en nosotros. El pecado nos separaba de Dios. Pero Jesús se extendió como un puente para que nosotros pudiésemos ir al trono de la gracia del Padre a través de Jesucristo. Por eso es que nosotros no debemos de interceder en el nombre de nadie, de ninguna otra persona, más que en el de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y este es Jesucristo. Hay muchos hombres y muchas mujeres santos y santas que hicieron cosas buenas para la gloria de Dios, pero ninguno de ellos se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso es que en este día que recordamos Viernes Santo, el día de la crucifixión de Jesús, mantengamos presente que este día nosotros no adoramos una cruz, pero recordamos ese momento cuando aquel día se entregó Jesús por nuestros pecados, y que hoy adoramos a Dios por su grande amor por nosotros al entregar a Jesucristo para nuestra redención. Mis amados amigos y hermanos, que a partir de hoy tengamos presente que el único que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración es nuestro Señor Jesucristo, razón por la cual, como Él lo dejó establecido, todo lo que nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, si lo creemos, lo recibiremos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y continuemos siéndole fieles a Dios. Sean bendecidos.